de lo que el Señor hizo por nosotros. Pero el mensaje de esta noche se llama Esperando al Rey. Esperando al Rey. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 dicen: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Oramos. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día especial, porque podemos estar celebrando esta fecha tan importante. Esta fecha, Señor, que entendemos es un antes y un después para la humanidad, pero también un antes y un después para cada uno de nosotros que te hemos conocido. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este pasaje del cual voy a tomar casi toda la prédica, nos habla de que Jesús nació en un pequeño pueblo llamado Belén, en tiempos del rey Herodes, y habían en aquel tiempo, dice, unos sabios que venían de Oriente. Como yo le decía hace un ratito, más comúnmente llamados los Reyes Magos, ¿sí? No eran tres, no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, no tenemos información de nada de eso. Eso es parte de la tradición católica y de lo que ha adoptado el mundo en su teología popular, pero no sabemos si eran reyes, tampoco. Se estima que pueden haber tenido parte de la realeza, porque se puede concluir en base a los regalos que le trajeron a Jesús. ¿Eran magos? Algunas traducciones dicen sabios y otras traducciones dicen magos. ¿Y por qué? Bueno, había la palabra que se utiliza allí, la palabra griega que se utiliza para describir a estas personas como sabios o como magos, es una palabra que se utilizaba y que quedó en el conocimiento de la gente de una tribu o de cierto grupo llamado los Magoi, que eran un grupo medo, ¿sí? Un grupo del pueblo medo, y que se dedicaban justamente a el conocimiento, a observar los cielos, la astronomía, astrología incluso. Eran un grupo que se dedicaban a cuestiones que tenían que ver con lo religioso también, pero que no eran necesariamente del pueblo de Israel ni del pueblo de Dios. Eran de las naciones, del pueblo medo. La palabra magoi en un principio era bien caratulada, era algo que estaba bien visto, pero después comenzó a degradarse esa palabra hasta ser utilizada en la Biblia, por ejemplo, como hechiceros, brujos, ¿sí? Pero en los tiempos del Señor Jesús esa palabra estaba en vigencia y en buena forma todavía. Entonces por eso muchos hablan de que eran magos, pero no en el sentido de que hacían hechicerías ni nada de eso, sino en el sentido del conocimiento, en el sentido de que buscaban la espiritualidad y alguna cuestión más religiosa, ¿sí? Eso es un poquito el contexto para que entendamos de dónde viene esto de Reyes Magos. Pero yo quiero tomar de este pasaje algunos puntos, porque ellos, cuando la estrella apareció, inmediatamente, y cuando llegaron a donde estaba Herodes, le dijeron: venimos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos identificaron que había nacido un rey. Ellos sabían que lo que pasó era que había nacido un rey. Y
quiero que vayamos haciendo un poquito una comparación entre lo que pasó en ese entonces con la venida del rey en su primera venida y tomando el ejemplo de estos hombres, con lo que va a pasar hoy y la iglesia esperando también al rey. ¿Cuántos saben que el rey viene? El rey viene. En aquel entonces esperaban un rey, hoy esperamos un rey. Amén. Yo quiero tomar algunas cositas, unos puntitos, como para que podamos ir haciendo esta comparación. En primer lugar, interpretando las señales. Interpretando las señales. Porque si podemos ver ahí en Mateo 2:2, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. Hemos visto su estrella. Esta gente que no eran del pueblo de Israel, observando los cielos, se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Yo no sé si ellos tenían la escritura. Yo no sé si ellos tenían algo de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la venida del Mesías, del rey de los judíos. Pero ellos observaron y se dieron cuenta de que algo estaba pasando y que eso que ellos estaban viendo era el presagio de que un rey había nacido. Ellos eran gente que estaba expectante de algo. A mí me llama la atención. Barclay dice que en los tiempos previos al Señor Jesús, y esto no es chamullo, esto está escrito, un tal Suetonio, un historiador romano, dice que en ese tiempo se había extendido por todo el Oriente una vieja creencia establecida de que estaba programado para aquel tiempo que vinieran hombres de Judasa a regir el mundo. Este hombre, Suetonio, que no era cristiano, que no era israelí, que no era del pueblo de Dios, dice que en ese entonces había como una expectativa mundial, o al menos en el mundo conocido, de que algo iba a pasar y de que alguien iba a venir a reinar, de que algo se iba a establecer. Y no solamente él, sino otro que se llama Tácito, que no es del sujeto Tácito, ¿no? Se llama Tácito, historiador romano también. Dice esto: había una firme convicción de que por este mismo tiempo el Oriente habría de tener mucho poder y gobernantes que vinieran de Judasa adquirirían un imperio universal. Me sigue, me está entendiendo. Había algo en ese momento en el que el Señor Jesús estaba por nacer o estaba naciendo. Había una expectativa, no necesariamente del pueblo de Israel, pero de que algo estaba por pasar. Y estos magos sabios que estaban así, cuando vieron la estrella dijeron, eso es lo que está por pasar. Un rey va a nacer. Ahora a mí me da un poco de tristeza pensar que las naciones estaban más expectantes que el mismo pueblo de Israel. Que el mismo pueblo de Israel que tenían las escrituras, que tenían las profecías, ellos no lo estaban esperando. Las naciones lo estaban esperando. Y su mismo pueblo ni se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Esto me hace pensar, hermanos, en nosotros hoy. Porque nosotros sabemos
por la Escritura que el Rey viene. Ahora, ¿cómo está la iglesia en cuanto a la espera del Rey? ¿Estamos sabiendo interpretar las señales? En aquel entonces su mismo pueblo, el pueblo de Israel, no supo interpretar las señales. Apareció una estrella en el cielo, no supieron qué era eso. Nosotros, la iglesia, ¿estamos interpretando las señales? ¿Estamos sabiendo discernir las señales? Tenemos la Escritura, tenemos las profecías, pero ¿tenemos expectativa de su venida? ¿Vivimos con esa expectativa? Yo no sé si usted lo hace, pero cada día, cuando se levanta, ¿tiene expectativa de que el Señor viene? ¿Cuántos tienen expectativa de que el Señor viene? Esa expectativa nos transforma nuestra manera de vivir. Porque yo veo a unos sabios de Oriente que aparece una estrella en el cielo, interpretan correctamente lo que está pasando y en base a eso actúan. Algo les pasa por la cabeza y se mueven. Que eso va a ser el segundo punto. Pero yo quiero hablar un poco de esto, mis hermanos. ¿Nos transforma esa expectativa? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando escuchamos la palabra Maranata? ¿Qué pasa en tu corazón cuando escuchas Maranata? ¿Qué significa el Señor viene? ¿Te da miedo? ¿Te da indiferencia? ¿Te da gozo, alegría? ¿Te llena? ¿Estamos sabiendo interpretar las señales de los tiempos? Últimamente, la iglesia del Señor, y yo doy gloria a Dios por eso, está hablando mucho de su venida. Canciones que cantamos de su venida, del león, del rugido, todo eso tiene que ver con la venida del Señor. Pero eso no tiene que quedar en canciones ni en prédicas. Tiene que quedar en la vida de la iglesia, en el diario vivir. Estamos sabiendo interpretar las señales de los tiempos que, así como aquella estrella anunció el nacimiento de un rey, la venida de un rey, hoy las señales anuncian la venida del rey. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, él está atento. Saben que hay muchas palabras, muchas profecías. El Señor habló mucho de las señales, pero somos nosotros los que tenemos que tener discernimiento, entender y saber interpretar. Hay muchas palabras, pero solamente en Mateo 24 el Señor habló de 10 señales. 10. Solamente en Mateo 24. 10 señales, como por ejemplo que iban a aparecer falsos maestros y falsos cristos. ¿Estamos interpretando eso? ¿O nos comemos todo lo que hable mientras diga que es cristiano? No. Guerras y amenazas de guerra. ¿Las hay? Hambre y terremotos. Persecución y odio a los cristianos. Y créanme que esto va a ir en aumento. Muchos abandonarán la fe, apostasía. Traición y odio a la iglesia, aún hasta de los más cercanos. Falsos profetas, nuevamente el Señor lo recalca, ¿no? Antes había dicho falsos maestros, ahora dice falsos profetas.
gran maldad. Aumentará la maldad. Y así como aumentará la maldad, dice que el amor se enfriará. Poco amor. Pero termina diciendo también como una última señal la expansión del evangelio por todo el mundo. Esas son algunas de las señales. ¿Estoy interpretando las señales? ¿Estoy interpretando las señales de los tiempos? ¿Qué pasa en mí cuando yo veo alguna de estas cosas en mi cotidiano vivir? ¿Me mueven a pensar que Él está pronto? ¿O soy indiferente? Una noticia más. No, porque cualquiera de estas cosas es una señal que yo tengo que entender de que el Rey viene pronto. Estos sabios, en el segundo punto que voy a tratar, se movieron por las señales. Ellos no solamente se quedaron allí diciendo, bueno, en algún lugar nació un rey, sigamos con lo nuestro. No, la palabra dice ahí en Mateo 2, el versículo 2 que estamos tratando, al final dice, y venimos a adorarlo. Venimos. Una acción, se movieron, interpretaron correctamente, nació un rey. ¿Qué hacemos? Hay que moverse, hay que ir a buscarlo, hay que llevarle una honra. Venimos. Cuando hay una interpretación de las señales y vos sabés que el rey está pronto, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te mueven esas señales? ¿A simplemente esperar? ¿A quedarte de brazos cruzados? Bueno, ya vendrá. ¿A qué te mueven? Estos sabios de Oriente se movieron, fueron a buscarlo. Y no fue 1 o 2 días de viaje. Ellos venían de Oriente. Eran cientos de kilómetros y no venían en auto, ni en colectivo, ni en avión. No sé si venían en camello, no me dice la Biblia, o si venían en caballos, carrozas. Pero eran días, meses quizás, o más tiempo. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque cuando ellos llegan con Herodes y le dan información, Herodes le pregunta, primero le había preguntado a sus propios escribas, ¿dónde van a ser el Mesías? Y los otros dijeron, vamos a ir, estudiemos, y se fueron a estudiar y ahí se dieron cuenta que el Mesías iba a nacer en Belén. Pero también Herodes le saca información. Le dice, ¿cuándo apareció la estrella? Tal. Y dice que después él, cuando manda a matar a los niños en Belén, calcula por lo que le habían dicho los magos, 2 años. Nosotros siempre tenemos en la imaginación que ellos llegaron al pesebre. Ellos no llegaron al pesebre. Y es posible que hayan llegado bastante tiempo después, porque incluso la palabra dice allí en el versículo 11 que llegaron a una casa en Belén, pero a una casa, no a un establo, un pesebre. Y llegaron bastante tiempo después. Herodes calculó el tiempo de la aparición de la estrella y el tiempo en el que llegaron los magos ahí y dijo 2 años. Por eso mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero estos magos, estos sabios, al ver las señales, al interpretarlas correctamente, se movieron.
se movieron. Nosotros, iglesia, dijimos recién que tenemos señales. La palabra nos enseña muchas. Las entendemos a las señales, las podemos discernir, las podemos interpretar. Y si la respuesta es un sí, ¿nos estamos moviendo? Si yo sé que el rey viene, ¿cómo es mi espera? ¿Es pasiva o me muevo? ¿Me muevo? Los magos sí lo hicieron. Se movieron. Interpretaron una estrella. Nació un rey. Vamos, honrémoslo. Hoy la iglesia podría decir: palabra, profecías, se están cumpliendo los tiempos, hay señales, el rey viene, movámonos. Porque no tiene que ser una espera pasiva. Hay ciertas líneas por ahí que dicen que nosotros los cristianos, una vez que aceptamos al Señor y somos un pequeño pueblo muy feliz y tenemos que esperar hasta que Él venga. Y aguantemos que no se nos hunda la barca y esperemos hasta que Él venga. Porque cuando Él venga se van a terminar todos los dolores, los sufrimientos y bla, bla, ¿no? Y yo creo que esa es una actitud muy derrotista. Y no es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor te quiere en victoria siempre, y en esa victoria dice que te tenés que mover, porque hasta que Él venga nosotros tenemos que hacer. Tenemos que predicar, tenemos que alcanzar a la gente, mostrarlo, exaltarlo al Señor. Tenemos que hacer, movernos. Si sabemos que Él viene, nos tenemos que mover. Ahora, hay dos direcciones en las que yo entiendo que nos tenemos que mover. Hay una dirección que es hacia adentro y otra dirección que es hacia afuera. La palabra dice allí en 1 Tesalonicenses 3:13, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de Dios, de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué tenemos que ser? Santos e irreprensibles para la venida del Señor. Y también dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer movimiento, o el movimiento hacia adentro. ¿Cómo estoy yo preparándome para la venida del Rey? ¿Cómo me estoy moviendo para la venida del Rey? ¿Cómo está mi corazón para la venida del Rey? ¿Cómo está mi espíritu, mi alma, mi cuerpo para la venida del Rey? Dice acá que tienen que ser irreprensibles. ¿Y qué es ser irreprensible? Es que nadie te apunte con el dedo en tus fallas, en tus debilidades, en decirte vos sos así, ajá, y te saques los trapitos al sol, como nosotros decimos. Irreprensible es que nadie tenga que decir nada, ni de tu cuerpo, ni de tu alma, ni de tu espíritu, ni de tu corazón. Eso es ser irreprensible. Porque el Señor te quiere así. Para su venida Él te quiere encontrar así. Él viene a buscar a su novia. Y como muchas veces decimos,
Su novia tiene que estar preparada con un vestido radiante, sin mancha ni arrugas. Y es ahí donde le tenemos que permitir a Él obrar y prepararnos. Yo no voy a ser irreprensible simplemente porque yo me lo proponga, porque humanamente y carnalmente soy débil. Ahora, en el Señor y por medio de su Espíritu seré irreprensible por lo que Él haga en mí, por la transformación que Él hace en mí. Moviéndome hacia adentro para cambiar, para esperar al Rey, pero también moviéndome hacia afuera. Apocalipsis 22:12 dice: miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. ¿Cómo tengo que esperar al Señor? ¿Cómo me tengo que mover? Así como los sabios se movieron, nosotros también nos tenemos que mover, iglesia. Y movernos esperando al Rey de otra manera, esperándolo, hablando de Él, mostrando quién es Él. Es nuestro Señor y Él quiere que lo esperes siendo lo que tenés que ser, haciendo lo que tenés que hacer, siendo irreprensible, pero también siendo un cristiano de acción, una cristiana de acción. Los magos interpretaron la señal, supieron que había un rey que venía o que ya estaban haciendo y se movieron. Nosotros, el rey viene, sabemos las señales, la estamos interpretando, sabemos lo que está pasando en el mundo. Bien, ¿a qué me lleva eso? ¿Me lleva a moverme o me lleva a estar estático? Me tiene que llevar a moverme, a moverme, a moverme en dirección hacia Él. Los sabios se movieron en dirección al Señor. Las señales de los tiempos te están llevando hacia el Señor. ¿Te están moviendo hacia el Señor? ¿O te alejan de Él? Las señales van a seguir y se van a intensificar. Las señales están y van a ir cada vez intensificándose más y más, porque el Señor así lo dijo, como dolores de parto, dijo. Pero ¿a qué te llevan las señales? ¿A qué te mueven? ¿Te mueven hacia Él o te mueven lejos de Él? Hagamos como los sabios, movámonos hacia Él, hacia Él. Último punto, adorando al que apuntan las señales. Cuando ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Interpretaron la señal: nació un rey, movámonos, busquémoslo. ¿Para qué? Para adorarlo. Hay que ir a honrarlo, nació un rey, hay que ir a honrarlo, llevémosle lo mejor. Y ellos ni siquiera eran del pueblo de Israel. Y su propio pueblo no lo honró cuando vino. Que no nos pase lo mismo. Que cada día honremos a este rey, porque si bien está en su venida, Él ya está con nosotros. Y lo tenemos que honrar con lo mejor, siempre con lo mejor.
Mateo 2:11 dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron, lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Los presentes que le llevaron eran de un valor muy importante, un valor elevado, un costo importante: oro, incienso y mirra, 3 cosas que valían muchísimo dinero en aquel entonces. Y este regalo que ellos le dan es profético, porque el oro habla de realeza, el incienso habla de sacerdocio y la mirra hablaba del sacrificio, lo que iba a marcar la vida del Señor. ¿Cuánto le dieron? Vieron que muchas veces nosotros vemos a los 3 reyes que cada uno le da un regalito, ¿no? Uno le da el oro, el otro el incienso, el otro la mirra. Y vemos paquetitos chiquititos. No sabemos cuántos eran. Y de seguro trajeron abundante. Porque después que ellos se van, el Señor a José le dice: movete a Egipto, porque Herodes va a querer matar al niño. Movete a Egipto. ¿Con qué se movió José? Con la honra que le trajeron estos. Y vivió en Egipto con ese dinero, hasta que el Señor le dijo: ahora vuelve. Todo está en los planes de Dios, pero necesita gente que cumpla con esos planes. Necesita gente que sabe interpretar las señales, que se mueve y que le da a Dios lo que está en el corazón de Dios. Hoy las señales están apuntando a algo y a alguien, porque siempre las señales direccionan hacia algo o hacia alguien. Cuando vamos en la carretera, en la ruta, y vemos una señal, ¿hacia dónde nos apunta? Hacia un destino. O te apunta a un destino, te apunta a algún negocio, te apunta a algo. Las señales siempre te direccionan a algo o a alguien. Las señales hoy, hermanos, las señales que estamos viendo están apuntando hacia dos cosas que es lo mismo prácticamente. Están apuntando a la venida del Señor y el fin de los tiempos, pero están apuntando a Él. A Él. Cuando volvimos a las reuniones, tuve una prédica sobre esto, y yo le decía en esa oportunidad que muchas veces el fin de los tiempos lo tomamos como algo muy terrorífico, catastrófico. La gente, cuando le hablamos de Apocalipsis, piensa tragedia, muerte. Bueno, va a ser también, pero para el cristiano, ¿qué significa el fin de los tiempos? ¿Qué significa la venida del Señor? Significa gozo. El Señor dice que en los últimos tiempos vendrán todas estas señales como dolores de parto. Y los dolores de parto vienen de a poco, hasta que se van intensificando en dolor y también en frecuencia. Gracias, en frecuencia. Pero ¿saben qué? Cuando el dolor y la frecuencia estén a full, de ahí nace el bebé. Y es el momento más hermoso y preciado.
Y este mundo va a pasar por ese tiempo de dolor. Pero para nosotros va a haber un nacimiento. Un nacimiento de un nuevo tiempo. Un nacimiento de una nueva era. Un nacimiento donde la iglesia va a comenzar a vivir su tiempo, el mejor de toda, inimaginable. Nunca habremos vivido un tiempo más hermoso que ese. Todo lo que hayamos vivido de ahí para atrás quedará borrado, porque la belleza de lo que va a ser vivir allá no tiene comparación. Las señales están apuntando al Señor. Están apuntando al fin de los tiempos. Están apuntando a la persona del Señor. ¿Está nuestro corazón preparado? ¿Está nuestro corazón dispuesto para honrarle? ¿Está nuestro corazón dispuesto a adorarle? Hermanos, yo quiero hacerte un desafío para el año que viene, pero desde a partir de hoy. Y es que trabajes en tu corazón de adoración. Porque muchas veces veo con dolor, con mucha alegría, como muchos están metidos en adoración y adorando y están ellos ahí. Pero también veo otros que indiferentemente miran. Y me doy cuenta que su corazón no está adorando. Y no significa que porque cante o no cante, porque uno se da cuenta cuando alguien adora, haya música o no. Y una adoración que marque tu vida. Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué estos hombres, por qué estos magos o estos sabios se movieron para ir a honrarlo? ¿Qué había en sus corazones si ellos no eran del pueblo de Israel? ¿Por qué quisieron hacerlo? ¿Por qué se movieron kilómetros y kilómetros para ir a encontrarse con un bebé y entregarle una ofrenda? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos habían descubierto algo que ni siquiera el mismo pueblo de Israel lo había descubierto: un corazón de adoración. Y yo quiero desafiarte a que desarrolles un corazón de adoración. Esto no significa que el domingo, voy a levantar las manos así me ve el pastor. No. Esto no significa que el domingo me voy a tirar al piso así me ve el pastor. No. Si lo hace, hágalo, pero porque su corazón de adoración lo está impulsando a hacer eso. Porque ha descubierto en la persona del Señor Jesús lo más precioso que hay. Porque ha descubierto en el Señor a su Salvador, aquel que le da sentido a su vida, propósito. Ha descubierto al Rey, aquel que merece toda honra, toda adoración, toda gloria. Entonces lo hago porque conocí al Rey. Los sabios, cuando llegaron y vieron al niño y a la madre, no llegaron a un palacio. Llegaron a una casa y seguramente muy humilde, pero lo identificaron inmediatamente. La señal de la estrella los guió y lo identificaron. Y cuando lo identificaron, dice que se postraron y lo adoraron. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? A postrarte y adorarlo. A hacer lo que sea necesario para demostrar que Él es tu Rey, tu Señor.
aquel que bajó del cielo, tomó forma de hombre para después un día en una cruz morir por vos. Porque a eso vino. Ese rey vino a eso. Primero, como lo cantamos, vino como un cordero. Murió en la cruz, derramó su sangre, cumplió con el pacto, su sacrificio, con la justicia de Dios. Pero resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y la palabra dice que ahora ese rey no viene como un cordero, viene como un león, y viene pronto, y el sonido de su rugir está ahí a las puertas. Él viene. Lo estás esperando con un corazón de adoración. Lo estás esperando con un corazón de honra, con un corazón que dice: Él es mi rey, Él es mi Señor, yo me quiero ir con Él ya. Quiero darle todo. Él es todo para mí. El Señor viene como lo estás esperando. Desarrolla tu corazón de adoración. Lo que más quiere el Señor no es que sepas más. Sí, está bien. Y yo no le voy a decir que no, porque ustedes saben que soy maestro y le voy a insistir siempre que aprenda la Biblia, que aprenda más. Pero eso no es lo que el Señor quiere más que todo. ¿Saben lo que el Señor quiere más que todo? Un corazón de adoración. Porque si el conocimiento te lleva lejos de Él, no sirve. Pero cuando nos rendimos a Él y mostramos ese corazón de adoración y lo estamos esperando, ya está todo. Él está a las puertas. ¿Lo estás esperando? Los sabios interpretaron las señales y correctamente. En base a lo que interpretaron, se movieron. Cueste lo que cueste, dijeron. ¿Cuánto hay que hacer? No sé, son un montón de kilómetros, vamos. Cargaron las alforjas, cargaron los camellos, los caballos, no sé qué, las carrozas. Se movieron. Llegaron hasta el lugar, lo buscaron al Señor, preguntaron por Él. No sabían exactamente dónde. Les dijeron en Belén. Bien, vamos para allá. Y yendo para allá, otra vez la estrella los comenzó a guiar. Y eso a mí me habla también. No es un punto que trate acá, Pero ellos, cuando comenzaron a avanzar otra vez, la estrella comenzó a guiarlos otra vez. Se la dejo para que piense. Y llegaron hasta donde estaba el niño. Lo adoraron, lo honraron y lo declararon rey. Capaz que para nadie más en ese lugar él era el rey, pero para ellos sí. Hermanos, quizás para el mundo el Señor no sea el rey y no lo están esperando, pero para la iglesia del Señor Él es el rey. Amén. ¿Le da un aplauso al Señor? Póngase de pie. Santo eres, Señor, santo, santo, santo. Gracias, papá, porque un día enviaste a tu Hijo. Gracias porque su nacimiento marcó un nuevo tiempo. La historia del hombre quedó dividida entre lo que era antes y lo que es después de que Él vino.
Y así como la historia del hombre pasó eso, también pasa con nosotros. Porque el día que nacemos de nuevo en Él, nuestra historia queda dividida en un antes y un después de Él. Y te damos gracias, Señor, porque lo que estamos viviendo en ese después, estamos agradecidos. Te adoramos porque cambiaste lo que éramos. Cambiaste nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir. Estamos conectados contigo. Gracias por haberte entregado en la cruz por nosotros, porque ese era el propósito de tu venida. Porque aún desde el mismo momento de tu nacimiento nos mostraste tu humildad y que eras distinto. Llegaste a la cruz y seguiste mostrando que eras distinto, perdonando a los pecadores. Resucitaste, Señor, ascendiste a los cielos y hoy nosotros estamos esperando tu venida. Queremos tomar el ejemplo de estos sabios de Oriente que no eran del pueblo de Israel, que eran como cualquiera de nosotros. Y que supieron interpretar las señales, se movieron por esas señales y llegaron hasta ti gracias a esas señales para honrarte, para adorarte, para declarar en sus vidas que eras el Rey. Y estamos seguros que hasta el último día de sus vidas tú fuiste el Rey. Que nosotros como iglesia y como tus hijos podamos saber interpretar las señales de los tiempos, entendiendo que esas señales apuntan a que tú vienes. Y que en base a lo que interpretamos nos movamos, Señor. Mueve a tu iglesia, Señor. Que aprendamos a identificar las señales, interpretarlas y nos movamos, porque el tiempo ya está. Tu venida es pronta, tu reino a establecerse ya está cerca. Aquellos hombres esperaron un rey y lo vieron. Nosotros esperamos un rey y lo veremos. Y que podamos tener, Señor, un corazón de adoración para ti, para honrarte cada día, para vivir cada día rindiendo todo a tus pies, entendiendo que no solamente eres Dios, sino que eres el Rey, y que te podamos tratar de esa manera. Gracias te damos, papá. Te bendecimos en el nombre de Jesús.